Muy bien, amigas y amigos, continuando con esta 10ª clase de fenomenología del psiquismo, quería volver, y a manera de síntesis, con uno de los temas más importantes que vamos a encontrar en esto de analizar los componentes de nuestra mente y de analizar aquello que es la raíz, la mayoría de las veces inconsciente, de nuestros comportamientos, de nuestros automatismos reflejos. Me refiero al espacio de representación. Espacio de representación. Aquel lugar interior en el cual se da todo lo que nosotros conocemos. Fíjense lo que digo en esta simple frase. El espacio de representación es aquel lugar en el cual se da todo lo que conocemos. Quiere decir esto que las imágenes visuales, los sonidos, los sabores, los aromas y las texturas que percibimos a través de los 5 sentidos, siempre se están dando en un fondo que alberga todas las formas. En fenomenología se descubrió que nosotros nunca tomamos contacto realmente con la cosa en sí, sino con nuestra percepción de las cosas. Cuando yo ahora mismo estoy viendo un móvil que tiene la cámara mediante la cual hago llegar estas palabras a ustedes, cuando yo estoy viendo este móvil, este teléfono, este dispositivo, lo estoy viendo, pero antes que nada, en mí. No puedo ver el objeto allí, sino que se representa automáticamente en mí. Siempre estoy viendo imágenes dentro de la piel, lo que nosotros llamamos mi interior. Dejaremos para otra ocasión la discusión de si este interior y exterior son tales y si esa presunta división es generada por la piel. Es otro tema de este curso, pero mucho más adelante. Nosotros ahora empezamos a advertir que toda percepción es representación, porque yo no tomo contacto con la cosa en sí, sino a través de mis sentidos. Mis sentidos tienen franjas de percepción. La luz ultravioleta, los ojos no la perciben. Los rayos gamma tampoco. Perciben dentro de una franja que es la luz visible. ¿Visible para quién? Para este. Diferente es el espectro de luz que percibe un lagarto, un pez, una gaviota o un insecto. ¿Se acuerdan ustedes que se nos ha enseñado en algún momento de la escuela que la mosca tenía un montón de ojos? Veía la realidad facetada en múltiples imágenes casi idénticas con leves diferencias. Y nosotros apenas si podíamos imaginar semejante modo de percepción. Fíjense ustedes, cuando yo muevo las manos, cuando me voy expresando, ustedes ven en los gestos una traducción a movimiento, al idioma del movimiento, de aquellas imágenes que se están dando en mi espacio de representación. Cuando yo hago esto, estoy llegando a una conclusión. Cuando hago esto, estoy expresando otro tipo de imagen que se desarrolla en mí. Y lo mismo vale para
las entonaciones de mi voz, para mi mirada, para los silencios. Todo está expresando, es decir, está sacando fuera lo que está ocurriendo dentro. Porque antes de cualquier acción hay una representación. No es posible mover la mano si antes no se generó la imagen de moverla, aunque sea un milisegundo antes. Alguien me comentaba estos días, bueno, varias cosas me han comentado. Una de ellas tenía que ver con aquel ejercicio o aquel método que comentamos de las técnicas de catarsis, de transferencias, sobre todo las técnicas de operativa en general, relax, catarsis y transferencias. Y se acordarán ustedes que las transferencias consistían en breves relatos que alguien le hacía a la persona que se ponía en este procedimiento, para que esta persona fuera imaginando situaciones en las que convertía la situación negativa en una situación positiva. Por ejemplo, si tengo una persona a la que odio o que yo siento mi enemigo, mi rival, este relato pausado, tranquilo, esta forma de meditación, me iba guiando en una zona boscosa en la cual yo venía a encontrarme con aquel enemigo atado con cadenas y sufriendo a un árbol, atado a un árbol. Entonces yo me imaginaba que lo desataba, lo consolaba y lo ayudaba a sobrevivir. Y una hermana me decía, bueno, pero esto suena medio impostado. No por imaginarlo mi sentimiento cambia. Y es verdad, para que esta técnica de transferencia tenga sentido y modifique la conducta, aquella imagen en la que yo lo perdono a él debe estar situada en cierta altura y profundidad del espacio de representación. El espacio de representación es volumétrico, por eso el mundo se nos presenta en 3D. Es volumétrico, tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad, las 3 dimensiones. Entonces, la técnica de transferencia de cargas para modificar la energía en las imágenes y que esto provoque un cambio en el comportamiento, requiere de cierto emplazamiento, es decir, de cierta ubicación de eso que imagino en el espacio de representación. ¿Cuándo esta técnica no va a ser impostada? Creo que era la hermana María, que siempre comenta con mucha asiduidad, a quien le agradezco. La hermana María, ¿cómo hacemos para que esta técnica no sea impostada, no sea un como si? Si cuando te imaginas a ese enemigo encadenado y cuando te lo imaginas vas sintiendo una conmoción emotiva, quizá al principio de rechazo, de resentimiento, de todo el dolor que guardas referido a esa persona, y si cuando imaginas que lo liberas, sientes un alivio en el sentimiento, quizá lágrimas brotan o un sentimiento de perdón, de dulzura. Si este tipo de conmoción emotiva se ha producido, puedes tener la seguridad de que las cargas entre ambas imágenes han empezado a transferirse. Ha empezado un proceso de conversión de esta imagen tensa, de esta imagen conflictiva. La medida de la impostación de cualquier técnica psicológica está en el grado de conexión o desconexión entre intelecto y corazón. Si la técnica intelectual, cualesquiera sea, mueve mi corazón,
No dudes que por ahí vas en el camino correcto. Ahí se están transfiriendo cargas. Este espacio de representación está hecho de, como les decía, lo que viene por los ojos, lo que viene por los oídos, por el sentido del gusto, del tacto y del olfato. Fíjense, para que no haya equívocos y estemos todos claros a esta altura del curso. Imaginen ahora, cierren los ojos e imaginen a su madre, a la madre de ustedes. Puede haber fallecido, puede estar viva, pueden sentir afecto o quizá tienen una historia conflictiva y no les genera una sensación agradable. Imaginen a su madre. ¿La ven? Bueno, esa imagen se da en un fondo, porque si no hubiera un fondo, ¿cómo podría la imagen diferenciarse del resto del estímulo? Ese fondo en el cual la imagen de su madre fue imaginada es lo que llamamos espacio de representación. Cruce las piernas o asienta bien tus pies en el suelo, en el piso. ¿Sientes la sensación? Cierra los ojos. ¿Sientes la sensación de una pierna sobre la otra o de los pies sobre el piso? ¿Sientes esa sensación? Bien, esa sensación se da en un espacio de representación, el mismo donde antes se dio la imagen de tu madre. Y ahora cuando yo toco mis manos y siento el contacto entre ambas, esa sensación se da en ese espacio de representación. Siempre el mundo es representación. Ya veremos más adelante por qué esto tiene importantes consecuencias en el modo de afrontar nuestros comportamientos y sobre todo la transformación de los mismos. Bien, me quedan un tema menor, otro menor y dos temas centrales. El tema menor es simplemente para comentarles a raíz de una consulta. Me decía un hermano, ¿cómo es que los pensamientos se van encadenando unos a otros? ¿Y cómo es que se suceden sin interrupción casi? Bueno, los pensamientos funcionan por similitud, contigüidad o contraste. Similitud, contigüidad o contraste. Imagínense ustedes una pelota de tenis o una pelota de ping-pong lanzada con gran velocidad y fuerza en un espacio muy pequeño. Esta pelota iría rebotando de aquí para allá en todas direcciones hasta agotar su fuerza. Los pensamientos hacen lo mismo. Van rebotando entre cosas similares o entre cosas muy disímiles, muy poco parecidas. Eso sería el contraste. O van rebotando entre cosas que están cerca. Por ejemplo, por similitud, podría ser gaviota y canario. Hay una similitud. Por ejemplo, son aves. Ambas especies, ambos seres, vuelan, se desplazan por el aire. Contigüidad serían pensamientos como mesa y silla, o mesa y mantel, silla y sentarse. Eso sería contigüidad. Y el contraste, el conocido blanco o negro, bueno o malo, etc. Entre estas paredes, entre estos límites, se mueven los pensamientos, entrechocándose unos a otros, intentando, como dijimos muchas veces ya antes, restablecer un equilibrio en el psiquismo que permanentemente se va perdiendo.
el equilibrio de cargas en nuestra mente se va perdiendo continuamente. ¿Por qué razón? Porque la vida es cambio. A veces cambia el medio ambiente, a veces cambia el medio interno. Por ejemplo, tengo hambre no es lo mismo que no tener hambre. Se produce ahí un cambio en el medio interno. Y a veces llueve, a veces está fresco, a veces hace calor. A veces mi ser querido está en buen talante conmigo, a veces no. Todas estas modificaciones continuas, toda la vida, producen que la mente intente equilibrar las cargas y restablecer equilibrios entre ambos medios según el mandato de la supervivencia. No se olviden, en fenomenología descubrimos, primero, que los pensamientos no los manejamos y que tienen una función equilibradora. Y que, como dijimos en alguna otra clase, todo pensamiento, es decir, toda imagen, viene a ser una respuesta que el organismo entero está dando a una situación determinada. Eso era para comentarles esto de la similitud, la contigüidad y el contraste como manera de relacionarse los pensamientos. Pero me decía Sergio en algún comentario anterior, el hermano que hizo el video sobre las emociones en una de las clases, él me decía, pero ¿cómo es esto del pensamiento? Porque está el pensamiento racional, el pensamiento creativo, el pensamiento que tantos frutos ha venido a dar en el mundo, ¿no? Como pensamiento creador, fabricador, constructor. Entonces yo le respondía y le respondo que en fenomenología distinguimos tres tipos de pensamientos. Tres tipos de pensamientos. Los pensamientos divagatorios, distraídos, que vienen a ser la digestión mental de las vivencias del día o la digestión retardada de las vivencias de la vida entera. Vieron que a veces hay comidas que cuesta digerir y uno al otro día dice, todavía estoy digiriendo tal comida, ¿no? Bueno, los pensamientos igual. Ese es un tipo de pensamiento. Llamémosle el diálogo interno o los pensamientos divagatorios. Hay un segundo tipo de pensamiento que es el pensamiento funcional, que es como si fuera un relato continuo que se va haciendo justamente cuando uno va realizando las actividades. Se hace automáticamente y es muy funcional, es decir, funciona, es útil, es eficaz. Es como si, ustedes ven que yo agarro un trapo y empiezo a pasar la mesa y a limpiarla. Y voy ordenando los libros. Entonces, si estuviéramos atentos, veríamos que esto se va reproduciendo en la forma de un diálogo muy suave, muy callado, que va diciendo, ahora limpio acá, ahora agarro esto y lo pongo acá, conviene que esto no lo acerque al borde porque se va a caer. Esos son pensamientos funcionales. No obstaculizan la vida, son como el eco de la acción, el eco de la acción. Y después hay otro tipo de pensamientos que son más bien sentidos como una intuición, que vendrían a ser el reflejo de la gracia actuando en nosotros. El reflejo de la gracia actuando en nosotros. A veces son pensamientos de tipo impersonal, comprensiones profundas, observaciones o recomendaciones que le hacemos a alguien en una conversación y que no podemos explicarnos de dónde nacen. ¿Cómo hemos dicho algo tan acertado si no teníamos aparentemente la información? Y eso es obra de la gracia, cuando se produce una especie de desdibujamiento de la persona y algo atraviesa el instrumento y sirve a una función impersonal. Así se diría en fenomenología. En otro contexto se diría
sirve a la obra de Dios, al plan de Dios, etc. Entonces, tenemos los pensamientos funcionales que no obstaculizan ni merecen mayor atención, estos otros intuitivos que se dan de tanto en tanto, que nos muestran la presencia de algo en nosotros que conoce más de lo que nosotros sabemos, y el 90% de los pensamientos que son las divagaciones. ¿Cuál es nuestra tarea con estos? No atenderlos, no reconocerlos como nuestra propia voz. Tenemos que ser atentos, observantes, atentos en mirar cómo surgen los pensamientos y observar que estos aparecen sin mediación de nuestra voluntad. Cuando uno realmente se convence de esto, se pega una sorpresa grande. Porque me he pasado toda mi vida creyendo que esa voz que hablaba en mi mente era mi propia voz. Y que esas decisiones que se tomaban eran mis decisiones. Pero si miro bien, veo que aparecen como peces que saltan en la superficie del agua y se vuelven a hundir, o como nubes que pasan. Descubro una realidad choqueante, sorprendente, que no manejo mis pensamientos, que no los invento y que no tengo el poder de decidir cuándo aparecen ni cuándo terminan. Este es el centro de fenomenología, porque si uno comprende esto a razón cabal, experiencia cierta, se le abre toda una nueva perspectiva que al principio puede ser, como decíamos, muy dura de asumir, pero que luego nos empieza a encaminar hacia el verdadero acto libre, hacia lo que podría ser la libertad.